Secciones o cortes del dibujo. En el dibujo de un objeto, la sección o corte es aquella parte del dibujo que podrías apreciar si se hiciera un corte recto en algún punto del objeto. Esto nos sirve principalmente para alcanzar a percibir el diseño interno del objeto con el que trabajamos. Normalmente, un corte se expresa texturizando a manera de rayas la parte del dibujo cortada, como se aprecia en el siguiente dibujo. Reglas para la ejecución de dibujos. Número 1. Papel. Existen diferentes tipos de papel, los cuales tienen su correspondiente nomenclatura. Estos tienen como característica principal sus medidas en ancho y alto. Cada uno está especificado en la siguiente tabla. Los dibujos de conjuntos se realizan por lo general en hojas de tamaño A2 o A3. Para los dibujos de detalle generalmente se emplea el tamaño A4. Número 2. Cuadro de referencia. El papel tendrá un área específica en la cual se describen datos generales del dibujo, la fecha en la que fue creado, el autor, el nombre o título del dibujo, material, escala, entre otros datos que pueden variar. Número 3. Escalas. La escala es la relación entre las proporciones de las medidas con las cuales representas el dibujo. Hay diferentes tipos de escalas que se manejan y dependen del tipo de dibujo que realizarás. Las escalas existentes son las siguientes. Número 4. Tipos de líneas. Todas las líneas deben ser nítidas y oscuras a fin de tener una buena reproducción. Cuando se hacen revisiones o se añade algo nuevo a un dibujo ya existente, los gruesos y las densidades de las líneas deben de coincidir con el trabajo original. Las líneas gruesas se utilizan para representar las aristas visibles de un objeto, las interrupciones cortas, líneas espectrales y las líneas de repetición. Las líneas más delgadas se utilizan para representar líneas de extensión, cotas, ejes, interrupciones largas y rayados de sección. Las líneas más gruesas se utilizan para las líneas de planos cortantes. Número 5. Presentación de vistas. Las vistas que se presentan en el plano deberán ser las necesarias para poder apreciar cada una de las longitudes y detalles del objeto dibujado. Lo más común es presentar las 6 principales vistas, las cuales son vista A, de frente o alzado, vista B, superior o planta, vista C, derecha o lateral derecha, vista D, izquierda o lateral izquierda, vista E, inferior, vista F, posterior. Número 6. Acotaciones. Para poder especificar la medida de algún segmento del objeto dibujado, necesitamos agregar acotaciones. De lo contrario, la pieza podría ser interpretada con el criterio de cualquier persona y se pierde la estandarización del diseño. Las acotaciones se representan de la siguiente manera. Número 7. Recomendaciones generales. En general, se procura escribir las cotas fuera de las líneas del contorno del dibujo. Que las líneas de extensión y las de cota no corten las líneas del dibujo. También se debe evitar repetir una cota a menos de que sea necesario. No debe acotarse sobre aristas no visibles y finalmente, debe evitarse a la persona que esté interpretando el dibujo toda operación matemática o, lo que es peor, realizar mediciones directas sobre el dibujo. Tolerancias geométricas. La tolerancia en un plano es aquella variación que pudiera tener una medida especificada en el dibujo y que podría aún ser tolerable o aceptable. Es decir, podrías cambiar una cierta cantidad la medida del plano y esto no sería visto mal. Hay tolerancias de diferentes tipos como lo son de posición, concentricidad, ángulos, rectitud, perpendicularidad. A continuación, adjuntaremos un pequeño video a manera de tutorial para explicar. Buen día a todos, el día de hoy les vamos a explicar de manera más práctica la información presentada anteriormente. Vamos a comenzar con explicar lo que tenemos aquí. Este es el plano de una pieza que fue fabricada en una planta de producción de Maquila Sotakawi. La pieza, su función es como conector dentro del motor de un automóvil y de algunos tipos de camiones. La pieza mide alrededor de 3 pulgadas de largo y 1.5 de alto. Bueno, comencemos con el tamaño del papel. El papel, como lo podemos apreciar aquí, pues es el tamaño carta, el que todos conocemos. Es el tamaño normal, es el más común también para este tipo de planos. Después comenzamos con el cuadro de referencia, que si nos acercamos un poco aquí a la parte inferior derecha del plano, tenemos esto, que es esto. Es lo que conocemos como cuadro de referencia dentro de un plano. Su función principal pues es explicar algunos detalles acerca del dibujo en general, la marca, el nombre. Por ejemplo, aquí dice es un plug housing, quién lo hizo, quién lo fabricó, quién lo revisó, quién lo aprobó, el material del que está hecho,
número parte, entre otros datos que pues pueden variar dependiendo del autor del dibujo. Después comenzamos con los cortes o secciones. Si nos acercamos a esta parte del dibujo, podrán apreciar esta representación de la pieza. Esta vista es como si tomáramos la pieza principal, hiciéramos un corte y la viéramos de manera de frente. Esto nos sirve para pues poder apreciar las profundidades que hay dentro de la pieza, si tiene algún hueco, algún agujero. Y pues la parte texturizada a manera de rayas es lo que conocemos como sección o corte. De esa manera se representa. Después comenzamos con las tolerancias. Si nos vamos a esta parte del dibujo, podemos apreciar esos triangulitos aquí donde están los triangulitos. Aquí nos dice 1.5. Ese 1.5 es la tolerancia de posición. Esta es una tolerancia de posición. Y nos indica que este agujero que está aquí, su posición podría variar 1.5. Es decir, si debería estar en la posición de 2, pues yo la podría poner en 2.5 y podría estar bien porque está dentro de nuestro margen de referencia. Es 1.5 hacia arriba, 1.5 hacia abajo. Por último, vamos a revisar lo que son las vistas. Para eso vamos a verlo de manera general. Aquí tenemos la vista número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas son las principales 6 vistas con las cuales es lo más común representar una pieza. En un plano es lo ideal es presentar estas 6 vistas porque de esa manera se pueden apreciar todas las longitudes, ayudándonos con las acotaciones y pues saber todo detalle acerca de la pieza, porque hay que recordar que como es una pieza que se va a fabricar, que se va a llevar maquinado, pues necesitamos saber todas sus longitudes y profundidades. Las vistas pues tienen sus nombres como ya lo conocemos: la vista frontal, la de planta, la posterior, inferior, etc. Bueno, eso es todo por parte del video tutorial. Esperamos que se haya quedado entendido. La intención era verlo de una manera más real, más práctica, ya dentro de lo que es un plano del dibujo de un objeto. Y pues es todo por nuestra parte. Gracias por su atención.